Miren este gráfico. Este gráfico muestra que en las economías más grandes del mundo, las economías más desarrolladas, más prósperas, el terrorismo aumentó en un 650% en un solo año, entre el 2014 y el 2015. Y confirma lo que vemos en los titulares y oímos en los noticieros. Últimamente, parece que no pasa un día sin que haya un atentado terrorista en alguna parte del mundo. Y también parece que no hay país que se logre salvar de esta amenaza. Está en todas partes. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? ¿Qué nuevas tendencias sociales, tecnológicas, económicas están haciendo que prolifere el terrorismo? ¿Y qué podemos hacer? Para responder a estas y otras preguntas, tengo el placer de tener hoy en mi estudio a quien es considerado un pionero, uno de los expertos más reconocidos del mundo en el campo de la lucha antiterrorista. Se trata del doctor Bruce Hoffman, quien lleva más de 4 décadas estudiando el terrorismo y asesorando a las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y los cuerpos antiterroristas de Estados Unidos y de varios otros países. Él tiene un libro que se intitula Dentro del terrorismo y durante décadas ha sido el libro de referencia fundamental. Fue originalmente publicado en 1998. Y ahora el profesor Hoffman acaba de publicar una nueva edición de este libro de referencia, en la que nos ayuda a entender cómo se ha transformado el terrorismo en años recientes y qué podemos esperar de estas perversas organizaciones en el futuro. Esta es mi conversación con el doctor Bruce Hoffman. Mire. Usted comenzó a estudiar el terrorismo hace más de 40 años. En esa época, ¿de qué se hablaba cuando se hablaba de terrorismo? El terrorismo a finales del siglo XX se daba de dos maneras. O era perpetrado por revolucionarios de izquierda o era perpetrado por nacionalistas extremos que sentían que les habían arrebatado su tierra. El epicentro del terrorismo en esta época era el Medio Oriente, América Latina y Europa. ¿Cómo ha cambiado eso? Hay 3 factores que han transformado el terrorismo en el siglo XXI. En primer lugar está el aspecto religioso. El terrorismo que se apega a la religión evoca una respuesta mucho más visceral, mucho más emocional e incluso más universal que la ideología. Y eso hace que sea mucho más difícil combatirlo de manera racional. En segundo lugar está la globalización. El movimiento de personas, de pensamientos, de ideas y de dinero alrededor del mundo. Y por último están la Internet y las redes sociales que han permitido a terroristas radicalizar y reclutar a personas de manera muy directa y personal. Como usted sabe, un debate muy intenso acerca de cómo enfrentar el terrorismo. Hay quienes son partidarios de atacar a las raíces, la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la falta de esperanza para los jóvenes. Y hay otra manera de verlo que dice que no, hay que atacar a los que atacan, hay que atacar a los que algunos dicen son los síntomas. ¿Dónde está usted en ese debate? ¿Qué es lo que hay que enfrentar? ¿Las causas o los síntomas? Creo que los gobiernos tienen que hacer ambas cosas. Tienen que quitarle poder a los terroristas para minimizar sus actos violentos. Hay que eliminar los lugares donde florece el terrorismo, las áreas fronterizas y los estados fallidos como Libia, Afganistán e Irak. Pero los gobiernos también deben intervenir para remediar la percepción de injusticia que lleva al terrorismo y que permite que los grupos terroristas se regeneren y atraigan a más personas. No podemos pensar que existe una sola solución al problema. Recientemente hemos visto ataques terroristas que utilizan métodos realmente primitivos, cuchillos, hachas, camiones que tiran contra una multitud para matar la máxima cantidad de gente inocente. Pero al mismo tiempo que hay estos métodos muy primitivos, también hay métodos más sofisticados y más amenazadores. Por ejemplo, el terrorismo con armas biológicas. ¿Por qué no hemos visto más de eso? Creo que los terroristas están utilizando estos métodos primitivos para abrumar a las autoridades. Quieren presionar a sociedades liberales a buscar soluciones no liberales para sus problemas de seguridad, y hay que estar muy atentos a eso. Si aún no hemos visto ataques biológicos es porque hemos logrado controlar a las organizaciones terroristas, pero eso no quiere decir que las hemos derrotado. Y ahora quiero hablar de América Latina y el terrorismo. El terrorismo en América Latina ha bajado, ha disminuido en comparación con lo que era en el pasado y en comparación con otras regiones. ¿A qué se debe eso?
En América Latina, la principal fuente de terrorismo fue siempre la violencia de revolucionarios de izquierda. Eso, por supuesto, ha ido cambiando. La democratización y el crecimiento económico de las últimas décadas ha contribuido a traer paz en países como El Salvador o más recientemente Colombia. Y en países como Uruguay, el presidente Mujica, un ex Tupamaro, fue electo presidente. También en Brasil, exrevolucionarios han llegado al poder, por ejemplo. En América Latina hay un debate con respecto a la presencia, la influencia, la importancia de grupos terroristas islámicos y de organizaciones como Hezbollah. Hay quienes dicen que esa es una exageración, que no hay que preocuparse, que no es para tanto. Otros dicen que sí es un problema y que sí hay una presencia importante de grupos yihadis en América Latina. ¿Cuál es la verdad? Históricamente, en América Latina, la mayor parte del terrorismo era doméstico, pero en los años 90 hubo dos incidentes terroristas internacionales muy importantes. En 1992, la Embajada de Israel en Buenos Aires fue bombardeada y 2 años más tarde, un centro comunitario judío también sufrió una explosión. Esto puso en evidencia la presencia de grupos militantes islamistas en la zona fronteriza entre Argentina, Paraguay y Brasil, que por cierto siguen operando allí. Tradicionalmente, el grupo militante Hezbollah también ha operado en esa triple frontera, en Venezuela y en Centroamérica. Y en años más recientes, cientos de latinoamericanos y caribeños, muchos de Trinidad y Tobago, han intentado unirse al Estado Islámico. Así que yo diría que la amenaza terrorista internacional se ha fortalecido utilizando a América Latina como zona de reclutamiento. Bruce Hoffman es uno de los pioneros en el estudio del terrorismo. Un tema que desgraciadamente hoy en día está con nosotros con mucha frecuencia, pero que cuando él comenzó a estudiarlo hace 41 años existía, pero no tenía la potencia ni la frecuencia que tiene hoy. Él escribió, es el autor del libro de referencia obligatorio en esta materia que se llama Dentro del terrorismo. Muchas gracias, profesor Hoffman. De nada.